Saludos y bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Les habla Amado Gil. Ernesto Guevara de la Serna, conocido mundialmente como El Che, es la imagen de una aventura político-militar fracasada. Es el teórico mallogrado de una guerra irregular que nunca logró el triunfo. Pero también, para algunos, es un mito, el mito al guerrillero que hay que seguir ideológicamente sin reparar en su pasado. Para otros, quizás se pudiera ser la mayoría, el Che es simplemente una cara de un guerrillero con una boina y una estrella, que se vende en camisetas, llaveros, calcomanías para pegar donde quiera o hasta en una botella de vino tinto o una cerveza. Pero, ¿quién es realmente este hombre que hace 50 años trató de implantar una revolución en Bolivia y fracasó? Que también se fue como guerrillero a África y fracasó a los pocos meses. Hoy, en este programa especial, en el 50 aniversario de su muerte, hablaremos sobre el Che Guevara, el fracaso de una aventura. Y precisamente para poner en contexto nuestro programa, comencemos con este trabajo, este reportaje de nuestra colega Grisel González, que nos muestra al Che Guevara, al guerrillero autor de un manual sobre la guerra de guerrillas y lo que fue en realidad. Esta es la historia de un fracaso. Le escribió Ernesto Che Guevara a Fidel Castro en una de sus cartas cuando se encontraba en el Congo tratando de exportar la revolución cubana al África. Pero se trataba de su propio fracaso, porque el Che falló en poner en práctica los puntos fundamentales de lo que debe ser una guerra de guerrillas. Con mucho que haya supuestamente escrito un libro que diga que él hizo la guerra de guerrilla, un concepto nuevo para el mundo, él mismo irrumpía las leyes o los códigos que tenían que ser parte de esa guerrilla, por no sujetarse a estar en un área adecuada, tener el apoyo del pueblo y tener hasta mismo en acaso el liderazgo de la gente del pueblo. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. La frase "hasta la victoria siempre" se internacionalizó y Fidel Castro la exportó como si el Che hubiera sido un guerrillero a recordar como un gran líder. Varios libros lo presentan como quien fuera un excelente estratega militar, pero estudiosos del tema y expertos lo describen como un hombre que fracasó en el Congo y en Bolivia. Pero por eso hay algunos que cuestionan que él sea el autor verdadero de la guerra de guerrilla y haya copiado o plagiado a Sun Tzu, a Mao y a otros estrategas como von Clausewitz. El Che llega al Congo en 1965 con el propósito de ayudar a la gente de Lumumba. Fidel Castro le recomendó ir al África mientras se creaban las condiciones mínimas en Bolivia para iniciar una lucha que era un objetivo del Che con el propósito de luego llevar la guerra de guerrillas a su natal Argentina. La tarea en África era dar apoyo al movimiento guerrillero en el este del Congo belga contra Tshombe, Mobutu y combatientes europeos. Se pone a atacar una ciudad donde hay un gran conglomerado de petroleras belgas y occidentales, donde más armado estaba el gobierno, donde ya habían contratado guerrillas, o sea, habían contratado mercenarios de África del Sur. No tuvo el apoyo, buscó mucha confrontación, quería ir a liderar la batalla cuando en realidad no era su función. Pero lo grave de todo eso, que aunque él pasó bastante tiempo tratando de entrenar, es que cuando decidió hacer algún operativo, estaba a más de 150 kilómetros de su campamento, de su base de apoyo. Después del fracaso en el Congo, Bolivia fue su siguiente destino con la idea de que había que crear muchos Vietnams. Llega a la región de Ñancahuazú en noviembre de 1966, zona que escogió el propio Che. Era una zona muy inhóspita de terrenos secos y arenosos, selva no tupida. Tú no puedes, como hizo un caso clásico en Bolivia, que rompe la escuadra en dos, una tenía los suministros y la otra se quedó sin suministro y no pudo continuar con la batalla. Otro error en Bolivia fue desconocer que recientemente se había realizado una reforma agraria y al campesino le interesaba defender la propiedad privada de sus tierras, por lo que el Che no se ganó el apoyo de los locales. Y eso fue un error graso que tuvo en Bolivia. Los locales denunciaron a la guerrilla y sirvieron de guía al gobierno y hasta formaron grupos armados de apoyo al ejército.
El propio Fidel Castro, en una entrevista donde hacía un derroche de halagos al Che, reconoció: "Yo pienso que el Che debió hacer un mayor esfuerzo de unidad". Muy bien, gracias a Grisel. Presento a los invitados para debatir la figura de Ernesto Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna, sobre todo en su misión como guerrillero, el guerrillero heroico, como le llaman en Cuba. Félix Ismael Rodríguez, exagente de la CIA, el hombre que interrogó al Che minutos antes de que fuera ultimado precisamente allí en Bolivia. Y también me acompaña Daniel Pedreira, un académico de la Universidad Internacional de la Florida. Comienzo contigo, Félix. El guerrillero heroico, el hombre que es recordado y es visto como el gran guerrillero de la historia, sobre todo en nuestro hemisferio occidental. ¿Guerrillero heroico o simple y llanamente guerrillero? Mira, cuando analizas la historia, ha sido el guerrillero peor del mundo. Las guerrillas se nutren de gente del campesinado, del área donde ellos operan. Y es la única guerrilla en el mundo que yo conozca que casi un año de operaciones y nunca logra reclutar a un solo campesino. Eso nunca se había escuchado en ninguna parte del mundo. Definitivamente fue el peor guerrillero que ha existido en toda la historia del mundo. No solamente campesinos en el Congo también, o sea, en Bolivia, también en el Congo no logra reclutar, también fracasa. ¿Por qué fracasa el Che Guevara en su intento guerrillero? Creo que porque él tenía una visión de la guerrilla que era su visión de la guerrilla, o sea, de cómo hacer guerrilla en su propia mente, sin tener en cuenta las condiciones en los territorios a donde iba, sin tener en cuenta la dinámica política, económica, social en esos lugares. Y claro, en Cuba quizás para ellos funcionó lo que funcionó porque era Cuba en el momento histórico que tenía. Pero y porque no estaba él al frente de la guerrilla. Correcto, y exportar eso a un lugar como el Congo, como Bolivia, que tenía una historia distinta, unas circunstancias distintas, no, o sea, no va a tener el mismo resultado. Son diferentes lugares, diferentes situaciones que no se prestan a lo mismo. Félix Ismael, desde el punto de vista ya de inteligencia, desde el punto de vista de concepto de lo que fue Ernesto Che Guevara, ¿es él el que intenta exportar estas revoluciones con su ego, ser el guerrillero, tomar el mismo papel que hizo Fidel Castro dentro de Cuba, o esto es un plan de Fidel Castro para aprovechar revoluciones en el mundo, momentos de inestabilidad en el mundo como fue en África y fue en América, y es Fidel realmente el que está detrás de Ernesto Guevara? Mira, yo creo que Ernesto Guevara ya sabía que él no cabía en Cuba, porque la ideología de Ernesto Guevara era de Mao Zedong, pro-China, y Cuba dependía 100% de la Unión Soviética. Y obviamente con ese tipo de filosofía él no podía mantenerse en el país. Cuando él va a África, todo el armamento que recibe en el Congo se lo manda a la China comunista y lo recibe en un barco de acuerdo a Benigno, el coronel Dariel Halcón Ramírez, con el cual yo hice una amistad y estuve varias veces en reuniones con él en París. O sea, definitivamente que él ya no cabía en Cuba. Cuando fracasa en África, él no quiere ni siquiera regresar a Cuba. Se va y se esconde en la República Checa, a las afueras de Praga. Iba enfermo ya. Ya sí, tenía sus problemas, y allá tuvieron que mandarle a dos comandantes, a Ramiro Valdés y a otro, para que lo convencieran de regresar a Cuba, que le iban a dar la otra oportunidad. Y cuando va a Bolivia, lo lógico que es que le den, por ejemplo, un equipo de comunicaciones, que realmente se le dan varios, para que pueda tener la comunicación con la base que lo está apoyando, le dan un solo transmisor y cuando llega a Bolivia está roto. Mario Monge, líder del Partido Comunista Boliviano, se entrevista con él el 31 de diciembre del 66 y llega a un rompimiento total ideológico. Y Mario Monge le dice a los comunistas que estaban ahí con él, que ya habían ido por los hermanos Peredo, que si se quedaban estaban expulsados del Partido Comunista. Y sabemos que Mario Monge se había entrevistado con Fidel hacía 2 meses. O sea, realmente fue abandonado. Y la persona que ellos tenían en La Paz, que realmente se había podido incrustar muy bien dentro del sistema boliviano, que era un oficial de inteligencia, Renan Montero, que es el que los recibe a ellos 17 y los canaliza hasta el área de Camiri, los retiran una vez que entran todos con el pretexto que se le había vencido la visa y sabíamos que tenía la ciudadanía boliviana. Daniel, un guerrillero. En este mundo de hoy
se sabe y lo hemos visto por la historia que los guerrilleros generalmente son personas nativas, son personas con inquietudes, se van a lugares inhóspitos, a lugares difíciles, comienzan a hacerle una guerra irregular, ese es el nombre que se le llama ahora a este tipo de guerra, de guerrillas, ¿no? Estas guerras irregulares al ejército, a producirle pequeñas batallas, producirle bajas, etcétera. ¿Dónde falla el Che Guevara? El Che Guevara en África era un extranjero, en Bolivia era un extranjero, En Cuba era un extranjero. en Cuba fue un extranjero, pero bueno, en Cuba estaba al frente Fidel Castro de la guerrilla. ¿Por qué fracasa el Che? ¿En qué falla? ¿Por qué no logra realmente aglutinar personas si las ideas que tenían concordaban con los movimientos rebeldes de esa época en esos países? Bueno, como se mencionó anteriormente, el Che venía con una ideología maoísta. En ese momento había la división entre los maoístas y los marxistas-leninistas como Fidel Castro. La división existió en Cuba y también existía en estos países. No había una ideología central y por lo tanto llegaba como extranjero, llegaba de nuevo sin conocer el ambiente político, el ambiente social del país, pensando pensando lo básico del marxismo, de que este es un pueblo explotado por la potencia imperial y pensando que lo que realizaron en Cuba a través de la guerra de guerrilla y lo que lograron, podían lograrlo en el Congo y en Bolivia, en otras partes que querían exportar la guerra de guerrillas, o sea, tomar el poder y establecer un sistema comunista. Desconocimiento absoluto de la realidad. Correcto. Donde estaba pisando. Y además no se preocupaba por hacer tampoco una investigación del lugar que iba a pisar. Exacto. Eso le pasó en Bolivia, vamos a hablar de Bolivia más adelante. Tengo una pregunta antes de pasar a la pausa, en esta primera pausa que tenemos que hacer. Sé que lo has escrito, lo has dicho en entrevistas, en todo. Cuando hablas con el Che en privado, a minutos antes de que lo ultimen allí el ejército boliviano, ¿qué te dice? ¿Reconoce algo? Félix Ismael, ¿qué tú percibiste de ese Ernesto Guevara en ese momento ya derrotado? ¿Qué te dijo? Mira, definitivamente que él sabía que Fidel lo había traicionado. Pero por otro lado era más fuerte el odio que él tenía hacia Estados Unidos. O sea, a mí no me lo iba a expresar conociendo lo que yo representaba, ya que al final se dio cuenta que yo estaba trabajando para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Pero se veía una persona, nunca habló bien de Fidel, en lo absoluto. O sea, te dabas cuenta que había un gran resentimiento contra Fidel Castro. Y en sus momentos finales, pues obviamente, hasta sarcásticamente le mandó un mensaje a Fidel, como diciéndole, me abandonaste. Fue cuando dice, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y eso lo dice de una forma como resentido, diciendo, me abandonaste, pero esto va a triunfar de todas maneras. O sea, él fue una persona que él sabía que había sido abandonado, pero a mí no me lo iba a reconocer. ¿Tenía miedo? Mire, yo creo que en un momento determinado todos los hombres tienen miedo. En el momento de él caer preso, le dice a los soldados, no tiren que yo soy el Che. Yo les valgo más vivo que muerto. Y después, obviamente, y entonces ya sabía, se resignó a su destino y terminó. ¿Sabía que lo iban a matar? Mira, al principio él no sabía que lo iban a matar. Es más, después que nos fotografiamos enfrente de la escuelita, él pensó que posiblemente se le iba a salvar la vida. Pero ya después que llegó la orden final, definitiva del gobierno de Bolivia, yo entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Mira, ese hombre se puso blanco como un papel, pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces cuando saca la pipa que tenía en un bolsillo, me dice, yo quiero entregarte la pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en ese momento el sargento Mario Terán, que es el que estaba eliminando y él conocía a todos los guerrilleros vivos, entra a la habitación y dice, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y entonces él dice, no, a ti no te la doy, y se la retira. Entonces 2 veces le tengo que decir que abandone el local, salió, y él tenía la pipa pegada al cuerpo, le digo, comandante, me la da a mí. Pensó por unos segundos y me dijo, tía, así sí te la doy. Me dio la pipa, me la guardé, y fue cuando le pregunté si quería algo para su familia. Y fue cuando me dio ese mensaje para Fidel, y después me dijo, y si puedes dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron sus últimas palabras, vino donde estaba yo, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. Fue cuando yo salí de la habitación, estaba el sargento Mario Terán al lado del teniente Pérez, y le dije, sargento, hay orden de su gobierno eliminar al prisionero, no le tire de aquí para arriba, tírele para abajo, que se supone que muera de heridas en combate. Yo, sí, mi capitán, me fui.
Tengo entendido que le agarró prestado una carabina M2 que es de ráfaga al teniente Pérez y fue el que dio final a su vida a la 1:15 de la tarde, hora de Bolivia. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa en este programa especial y apasionante sobre Ernesto Guevara, pero Ernesto Guevara, el fracasado guerrillero, el hombre que pues prácticamente estuvo solamente 2 años de guerrillero y todo fue derrotas para él. Vamos a regresar y vamos a hablar de Bolivia, los intereses y por qué va a Bolivia y por qué a ese lugar en Bolivia. Cuando regresemos aquí en este programa especial de Radio Televisión Martí, martinoticias.com. Muy bien, continuamos en este programa especial de Radio Televisión Martí, martinoticias.com. El Che Guevara, el fracaso de este guerrillero que hemos estado pues abordando en sus misiones o las misiones que le fueron asignadas en el Congo, en Bolivia. Vamos a centrarnos ahora en Bolivia, en la situación boliviana, en América Latina. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué este lugar de Yancuazú en Bolivia? ¿Por qué lo hacen? Ya tenemos a través del Skype a Carlos Sánchez Benzaín, abogado y politólogo. Y yo creo que bienvenido primero que todo, Carlos, al programa, bienvenido. Muy bien, la primera pregunta, ¿por qué Bolivia? Se hablaba en ocasiones, he visto escritos, personas que indagan, ¿por qué no Argentina, la tierra del Che? ¿Por qué no Perú, un lugar que también estaba inestable en esa época? Sin embargo, Bolivia es lo que escoge el gobierno cubano, Ernesto Guevara, por llegar a este país. ¿Cuál es la situación que había en Bolivia? ¿Estaban dadas las condiciones para implantar una guerrilla en Bolivia en esta época? No, absolutamente no, pero hay que tomar en cuenta el contexto general. Ellos expanden la guerrilla casi por toda América Latina. La precisión del Che Guevara es su presencia en Bolivia. ¿Y por qué Bolivia? Por 3 razones. Primero, porque Bolivia geopolíticamente, geográficamente, es el centro de Sudamérica, es el centro del Cono Sur. Limita con la Argentina, con Chile, con Perú, con Brasil, con Paraguay, y ellos creían que ahí podían armar un foco de expansión. La segunda razón, porque Bolivia es un país que con pocos recursos o muy pocos dineros, de acuerdo al análisis de la guerrilla, se podían expandir. Y la tercera razón, porque creían que Bolivia era un país en crisis. Estaba Bolivia gobernada por el general René Barrientos Ortuño, que no era una dictadura en ese momento. Efectivamente, Barrientos había dado un golpe de Estado al presidente Paz Estenssoro el año 64, pero después de eso convocó a elecciones, legalizó su situación y era un gobierno constitucional. Y creían que por tratarse de un militar en el marco de la confrontación de la Guerra Fría de los 60, ese era el punto en el cual podían expandirse. Pero todo fue un error, y fue un error de cálculo además, porque el año 53, en el marco de la Revolución Nacional Boliviana, liderada por Paz Estenssoro y por el MNR, se habían tomado medidas como el año 52 el voto universal, el año 53 la reforma agraria, la nacionalización de las minas. El gobierno de Bolivia era más revolucionario que el gobierno de Castro en Cuba. Había tomado medidas reales, dándole al pueblo ciudadanía, tierra, libertad, y el Che Guevara llega con el discurso de decir: yo traigo una lucha por tierra y libertad, y los campesinos y los ciudadanos bolivianos lo miraban como un loco, porque eso era lo que ya tenían hace casi 15 años los bolivianos, y estaban además dispuestos a defenderlo. Por eso, como dijo hace un momento Rodríguez, no pudo reclutar un solo boliviano de la zona en la que operaba guerrilla, y tuvo unos cuantos guerrilleros locales adheridos a él por cuestiones ideológicas, miembros del Partido Comunista, como los Peredo, el Chato Peredo y compañía. Pero ahí es donde viene quizás algo que el Che no cuenta con eso, choca con el nacionalismo boliviano. Le dicen: bienvenida a tu ayuda, si nos quieres ayudar, perfecto, estamos bien, pero aquí el líder no vas a ser tú. Él choca con ese nacionalismo boliviano. Hay una discusión muy seria entre él y el jefe del Partido Comunista, Monge, donde la discusión tiene que ver con quién lidera el proyecto.
Entonces el Che Guevara dice, aquí el jefe soy yo, y Monge le contesta y le dice, no, en Bolivia la revolución, así sea comunista, tiene que ser boliviana y el jefe soy yo. Y esa es la ruptura que hace un rato se señala, y el Che queda solo, queda como lo que fue un intruso, un atacante, un violador de la democracia y la soberanía boliviana, que va a sembrar terror y muerte a Bolivia porque mata decenas de soldados bolivianos, hiere decenas de miembros del ejército de Bolivia y es finalmente derrotado por el ejército boliviano. Gracias, Carlos Sánchez Benzaín. Gracias por acompañarnos en este segmento hablando un poco del contexto en el que llega Ernesto Guevara a Bolivia y por qué fracasa. ¿Por qué fracasa? No solamente en su intento guerrillero, sino también en sus alianzas políticas. ¿Querías decirme algo más? Sí, fracasa porque primero era un invasor. Segundo, lleva una confrontación violenta, armada, extranjera, que lo que hace en Bolivia es generar un sentimiento nacional de rechazo. Bolivia se siente invadida y reacciona contra el invasor y lo derrota. Y ahora el ejército boliviano cuenta entre su historia como una operación triunfante de las Fuerzas Armadas de Bolivia con la cooperación americana sobre la guerrilla que invadió nuestro país. Y esa es la historia verdadera, y cuando se conmemoren los 50 años de la muerte del Che Guevara, los bolivianos, los nacionalistas, el pueblo boliviano estará consciente de haber derrotado y terminado con un criminal transnacional que pasó por Cuba, por el Congo y por toda América, sembrando muerte y agresión, habiendo hecho las Fuerzas Armadas de Bolivia lo que correspondía en defensa de la soberanía de la República de Bolivia. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez. Gracias por estar con nosotros en este segmento aclarando y por lo menos poniendo en contexto lo que fue Ernesto Guevara allá en Bolivia. Nos sigue acompañando acá en el estudio Daniel Pedreira de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, y por supuesto Félix Ismael Rodríguez, exagente de la CIA, que ya como ustedes han visto en este programa, bueno, pues fue el hombre que interroga al Che antes ya de morir. Vamos a hablar un poco del Che guerrillero en Cuba. ¿Quién fue el Che en Cuba como guerrillero? Bueno, el Che se conoce principalmente por la batalla de Santa Clara, que en sí o sea, la historia de Cuba se ha simplificado tanto que un poco más es la única batalla en sí que hubo en la revolución. El tren blindado y bueno, todas las imágenes que no voy a repetir porque todo el mundo se sabe la misma historia, pero fuera de eso, o sea, no hay una serie de victorias de Guevara en el terreno de guerrilla. Él luego, bueno, o sea, es uno de los comandantes principales de la revolución junto a Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos y Hugo Matos. Luego forma parte del gobierno de Castro, llega a ser ministro unos años hasta después continuar en su misión, por decirlo de alguna forma, guerrillera en diferentes partes del mundo. Pero en sí, o sea, era uno del montón, porque Fidel Castro llegó y se implantó rápidamente como la figura central del nuevo gobierno. O sea, Guevara, si hubiera sobrevivido, la imagen de él ha sobrevivido porque murió joven. Y entonces la imagen glorificada esa y porque murió fuera de Cuba. Y porque murió fuera de Cuba, pero si hubiera permanecido vivo, se hubiera avejentado como todo el resto de los comandantes históricos de la revolución. O hubiera estado preso. O hubiera estado preso, pero entonces después uno del montón y todo el mundo se hubiera olvidado de él. Félix Ismael Rodríguez, dijiste al principio del programa que ya el Che Guevara no cabía en Cuba, y él lo sabía. Incluso pones ejemplo cuando él está en Praga, que sale del Congo, que hay que hacerle cabildeo, ¿no? Como se dice, hay que convencerlo para que regrese a Cuba. Está muy poco tiempo en Cuba y vuelve a Bolivia. ¿Por qué no cabía en Cuba el Che Guevara? Por su ideología, definitivamente. Pero no era la misma ideología de Fidel, de Camilo. Acuérdate que hay unas discrepancias enormes entre la China comunista y la Unión Soviética, tremendas.
Y una cosa que yo no sabía, que me enteré después, es cuando realmente viene un rompimiento entre ellos, es cuando el Che da un recorrido por Argelia, yendo de regreso a Cuba en el 63 aproximadamente, le da una recepción a la embajada cubana en Egipto. Y ahí tengo entendido que se va a las manos con el embajador soviético por problemas ideológicos. Ahí es donde viene realmente el rompimiento del total con el sistema. Pero no son comunistas los dos regímenes, Unión Soviética, China en este momento. Pero se odian. ¿Se odian por qué? Por las ideologías, uno leninista y el otro, no sé, maomista. Mira, definitivamente por problemas internos. Yo recuerdo cuando yo visité Rumanía, que me obsequiaron allá un protocolo entre la inteligencia cubana y el general Short en el área de Checoslovaquia. Y cuando vi el documento, yo tengo una copia de él de varias páginas, los objetivos principales de inteligencia entre el gobierno cubano y el gobierno checo era cubrir la inteligencia en contra, obviamente, de la OTAN, de Estados Unidos y de la China comunista, y en una pequeña parte Japón por la parte económica, pero siempre fueron unos adversarios extraordinarios. Ya, el Che Guevara, ¿por qué se ha convertido en esta figura mítica que, como lo decíamos en la introducción del programa, quizás muchos ni saben quién era el Che y se ponen un pullover del Che? O sea, es la banalidad quizás, la trivialización de la figura, porque yo te aseguro que quizás hay muchos, incluso cubanos, jóvenes, niños, que dicen, seremos como el Che, y no tienen la menor idea de quién fue el Che. ¿Por qué logra el gobierno cubano vender esa imagen? Bueno, porque en vez de ocuparse de proveer para su pueblo como un gobierno democrático, el régimen castrista durante casi 60 años se ha enfocado en la propaganda, en vender la revolución, la idea de la revolución y todo asociado con la revolución como un producto para consumo exterior. Interior también, pero ya interior la gente ve cómo es la realidad, pero para consumo exterior. Y el Che, la imagen del Che, particularmente por esa foto de Korda tan famosa, fue un vehículo para exportar la revolución o las ideas de lo que es la revolución y el sistema cubano al exterior. Esa imagen, bueno, ahora está en camisetas, en todo. Es como si fuera la única foto del Che que existe. Y bueno, y la foto en sí es solo él, no hay contexto, no hay personas alrededor, no hay un sitio atrás. O sea, es solo la imagen, pero eso junto con la narrativa que le han dado a esa foto. Claro. La narrativa de un hombre que murió en combate, luchando por la libertad de los pueblos, etc. Bueno, ¿murió en combate o fue asesinado? Bueno, el gobierno cubano ha cambiado. Al principio lo asesinaron. Ahora el gobierno cubano, he leído en varias páginas que murió en combate. ¿Y el Che muere en combate o es asesinado, Félix Ismael? Mira, por muchísimos años, para que tú veas, el gobierno de Cuba conmemoraba la muerte del Che el 8 de octubre como que había muerto heroicamente en combate. Sin embargo, después del año 89, cuando el gobierno americano me otorgó la foto para que saliera públicamente mía con el Che vivo, ya no le quedó más remedio que más o menos reconocer de que había caído preso y que fue ejecutado en esa parte de ahí. Y por eso ellos le llaman asesino. Pero mira, cuando yo fui un viaje a... Quedan 15 segundos. Cuando fui a Rumanía, en un restaurante que habían cubanos, se sorprendieron al ver la foto y se decían entre ellos, pero mira, si cayó preso vivo, y a nosotros nos dijeron que había muerto en combate. Ahí lo tiene. Muchísimas gracias, Félix Ismael. Gracias también a ti, Daniel. Gracias por estar con nosotros en este programa especial hablando sobre la figura de Ernesto Guevara. Esta figura que para muchos es un mito, para otros es el asesino que tantas ejecuciones hizo en Cuba, para otros es un ejemplo a seguir. Yo creo que lo importante es que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones después de ver estos testimonios y estos análisis aquí en este programa especial. Muchísimas gracias. Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.